La diversión de Crackle continúa a través de tu XView sin costo adicional. Disfruta las mejores películas, contenido original y exclusivo, las series más aclamadas como, cuando y donde quieras. Si ya tienes XView, disfrútalo de inmediato. Si no, ¿qué esperas? Con Megacable ya nada es igual. La constelación de YouTube Stars en XView crece. Con los Polinesios, Extra Polinesios, Crafting Geek y muchos más. En pantalla grande y al instante. Chécalos hoy mismo. Con XView ya nada es igual. Megacanal Tuxtla Gutiérrez. Clasificación A. Este programa es apto para todo público. A fondo. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa A Fondo, y hoy tocaremos un tema sumamente importante que ha abierto el debate en nuestro país, y estamos hablando sobre la presentación de un proyecto de ley para el uso de la marihuana con términos medicinales. Así ha sido la propuesta, y esto ha traído opiniones encontradas de especialistas, de la propia ciudadanía, también del sector político. Sin embargo, está ahí en la mesa esta propuesta de iniciativa de ley, el cual diversas partes del mundo pues ya la han legalizado. Y hoy hablaremos a fondo de este tema, y me da un gusto saludar y recibir en este estudio al doctor Carlos Irán Culebro Sosa, quien es docente en psicología de la UNICAIS, docente, investigador y experto en este tema. Doctor, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Bienvenido, que esta es su casa. Gracias. Doctor, se ha abierto este tema sobre la presentación de este proyecto, como bien lo decía al principio, de regular la marihuana con términos medicinales. Y obviamente esta iniciativa, los desafíos que enfrenta, las repercusiones y también la relevancia de incluir el cannabis dentro de los medicamentos medicinales de uso controlado. Esto ha traído un enorme debate. Me gustaría saber su opinión, porque en recientes entrevistas me ha llamado mucho la atención en torno a la postura que usted tiene en torno a este tema. Sí, antes que nada, antes de dar respuesta concreta a su pregunta, quisiera yo primero referirme a la marihuana. Sí. ¿Qué es la marihuana? La marihuana es una planta natural que, como sustancia adictiva, pertenece al grupo de las sustancias depresoras, deprime el sistema nervioso central, genera dependencia psicológica, el sujeto tiene necesidad de consumir esta sustancia, como sucede con el tabaco, y además provoca tolerancia. La tolerancia se refiere a la necesidad de ir incrementando la dosis para obtener el mismo efecto deseado. Quiere decir esto que un joven puede satisfacer su deseo con medio carrujo de marihuana, pero posteriormente esto no le es suficiente, necesita ir aumentando la dosis, como sucede justamente con el tabaco, o como sucede también con el alcohol. ¿Se vuelve uno dependiente? Se vuelve uno dependiente, es una sustancia que genera dependencia psicológica. Desde luego, algunos sujetos pueden establecerse, por decirlo así, en algún determinado nivel, y se limitan a consumir 1 o 2 cigarrillos al día o a la semana, y no pasan a estadios superiores, pero en muchos otros así sucede. Y en relación a su pregunta sobre el uso de la marihuana con fines medicinales, quiero destacar que muchos de los estudios que se han hecho sobre estas ventajas de la marihuana han sido realizados en animales, sí, no en seres humanos, por una razón muy sencilla. La marihuana es una sustancia prohibida en muchísimos países, luego entonces no es fácil
tener acceso a ello. Sin embargo, sí hay algunos usos que están plenamente demostrados, como para algunas crisis convulsivas, para disminuir la presión ocular. Sin embargo, lo que sucede con este efecto benéfico para disminuir la presión ocular se aplica a algunos otros resultados. La cantidad necesaria para disminuir la presión es una cantidad muy importante con el riesgo de generar adicción. 1. Y 2, hay otros productos que también tienen el mismo resultado sin necesidad de producir la adicción. Y esto mismo sucede en otros efectos benéficos, entre comillas, porque todavía está en discusión. Quizás su pregunta también me da oportunidad de comentar que algunos jóvenes están entusiasmados, consumidores de este producto, que por cierto también es una sustancia alucinógena bajo determinadas circunstancias, que prefiero omitirlas, pensando que si se autoriza con estos fines medicinales, pues van a poder ir a la farmacia y conseguir algún determinado producto y con ese intoxicarse. Sí. Esto no necesariamente es así. Lo que se quitaría para incorporarlo a los productos medicamentosos, y se hace con algunos de ellos, es el producto químico que va a utilizarse con fines medicamentosos. En términos generales, la marihuana contiene aproximadamente 400 sustancias químicas, de las cuales la más importante es el THC, el tetrahidrocannabinol, que es el responsable de la adicción. Hablamos y vamos a ir desmenuzando poco a poco, porque estamos hablando en términos medicinales, porque aquí entra también un tema sobre el narcotráfico, el uso que se le da de manera ilícita ya, ¿no? La comercialización en diversos países, que no es exclusivo de México. Del nuestro, así es. Sin embargo, doctor, ¿es cierto, y entrando así a grandes rasgos, ¿es cierto que la marihuana puede usarse con fines terapéuticos? Bueno, hay unos usos terapéuticos, repito, para crisis convulsivas. De hecho, nuestro país ha autorizado, pero en algunos casos muy contados, sí, la introducción de productos directamente de Estados Unidos para combatir algunas crisis convulsivas. Pero es un uso, repito, muy limitado. En muchos otros más se falta mucho por conocer. En general se falta saber mucho de la marihuana, pero en particular de los usos medicamentosos, por las razones que ya expresé. Sí, me llama mucho la atención, doctor, y le hago expresamente esta pregunta, porque de acuerdo a un documento que emitió la Organización Mundial de la Salud, me llama mucho la atención que en algunos usos que se identifican en este estudio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, en términos medicinales, dice, reduce dolores crónicos y agudos, no solo en enfermedades terminales, sino también en dolor neuropático, esto relacionado con la afección de trayectos nerviosos. Y sobre todo ya utilizarlo en la fase terminal, porque en esos casos ya no importa que se genere la adicción. En fase terminal del padecimiento. Ahora, también está vinculado a procesos inflamatorios. Así es. También me llama la atención, controla el dolor de artritis reumatoide. Efectivamente. Sin embargo, múltiple. Yo, antes de que siga mencionando los otros usos, quiero subrayar, hay otros medicamentos que también sirven para esos propósitos sin el riesgo de la adicción. Así de simple y así de sencillo. La esclerosis múltiple, la migraña, reduce náuseas, vómitos. De ahí por eso entra la controversia, ¿no? Efectivamente. Porque a cualquier enfermo que puede estar en fase terminal, ya comentaba, ahí no existe el riesgo que exista la dependencia, porque al final de cuentas es una enfermedad ya terminal. Pero hay padecimientos como la migraña, el tema de náuseas, vómitos, estimula el apetito. Ahí es donde viene la controversia. Lo que sería importante es pensar si no estamos repitiendo lo que sucedía entre los aztecas. Los aztecas conocían a la marihuana como Teonanatl o Teonanacatl, que traducido al castizo significa carne de Dios.
Así conocían los aztecas. Pero en ese entonces eran nada más los sacerdotes quienes tenían acceso al Teonántl para inspirarse y de esa manera poder asesorar al emperador en turno. Lo que queda claramente demostrado que la inspiración de los sacerdotes aztecas, ojalá no estemos repitiendo lo mismo con este tipo de informes, sí, eran verdaderas marihuanadas. Ni más ni menos. Sí, de ahí, doctor, existen también preguntas. El uso medicinal de la marihuana, digamos, a grandes rasgos, ¿es inofensivo? Yo hablaba de la dependencia. Sí, bueno, el grave riesgo de la marihuana es la dependencia, además de contener otros elementos que también son nocivos. No es nada más la dependencia, es el riesgo mayor, sí, pero también contiene otros elementos que afectan buena parte del cuerpo humano y de su estructura mental. Entonces, la dependencia es el mayor riesgo, pero no es el único. Vamos, por ejemplo, algo que se alega, pero es que el uso de cualquier sustancia, doctor, trae efectos secundarios. Así es. Algunos dicen, pero nadie se muere por sobredosis de marihuana. Y la razón es muy simple. Cuando hay algunos decesos, se hacen estudios sobre el contenido de alcohol en sangre, pero no del THC. Entonces, mientras no se hagan estudios, pues nadie se va a morir por un exceso de marihuana o un accidente automovilístico en donde estuvo como un factor desencadenante la marihuana porque no se estudia el contenido de THC en la sangre. Trae sus complejidades este tema. Este proyecto de ley que todavía está en discusión, ¿podríamos ser el patito feo, doctor? Digo, a nivel Centro, Sudamérica, porque Estados Unidos ya la tiene legalizada en 28 estados. Colombia va por ese camino, Uruguay. Vaya, es uno de los tantos pendientes que están ahí. Sí, México, ¿no? Lo decía hace un momento y quisiera repetirlo. Es más lo que se desconoce que lo que se sabe sobre este producto. Y en algún momento, surgido de una buena intención, pudiera suceder lo mismo con lo que se está propiciando en varias partes del orbe. Se pensó que si los jóvenes recurren a la marihuana por ser una sustancia ilegal, prohibida, ¿no será que si se les permitía una mayor cantidad de marihuana sin que esto fuese un delito, a lo mejor dejaban de drogarse o disminuía el número de consumidores jóvenes? Y así lo provoca Canadá, Argentina, muchos países de Europa, de incrementar la dosis permitida sin que esto cayera en una conducta delincuencial. La idea era positiva, por decirlo de alguna manera, pero los resultados totalmente desastrosos. El número de usuarios se incrementó en todos esos países, de manera que tiempo después dieron marcha atrás. Y lo que este suceso demuestra claramente es que con la marihuana, lo mismo que con cualquier otra sustancia adictiva, mientras haya mayor facilidad de acceso, se incrementa el número de consumidores. Entonces, legalizarla con fines medicinales o cualquier otro propósito, se corre el riesgo justamente de incrementar el número de consumidores. Y ya con el alcohol tenemos tantos problemas sociales, familiares, económicos, de productividad, etcétera. ¿Para qué agregar otro producto más que incrementaría de manera muy importante ese tipo de problemas? Perdón, que ejemplificamos, por ejemplo, en Estados Unidos, a raíz de que se legalizó el uso de marihuana con términos medicinales, incrementó la violencia. Incrementó la violencia, suicidios, jóvenes, accidentes automovilísticos, de manera que algunos de estos estados están pidiendo se eche marcha atrás. Como está sucediendo con Holanda, con los famosos coffee shops,
que también son un argumento para abogar por la legalización. Si Holanda tiene sus famosos coffee shop donde cualquier persona puede llegar y pedir un carrujo de marihuana como aquí de cualquier café, pues es lo que tenemos que hacer en otras regiones. Y esto lo que pone en evidencia es el desconocimiento de la realidad al respecto. Hace algunos años estuvo por aquí el equivalente al ministro de Salud de ese país y, por cierto, casada con una mexicana. Y lo que él comentaba es que Holanda ha tenido serios problemas, no solamente con los vecinos alrededor de sus establecimientos, sino incluso con las naciones cercanas a Holanda, porque de esta manera, a través de estos coffee shops, se ha incrementado el narcoturismo. De manera tal que Holanda se ha comprometido ante la Comunidad Europea en ir disminuyendo, cerrando paulatinamente esos lugares, porque están generando muchos problemas, como los que está sucediendo en la Unión Americana, con lo que al tenerle mayor permisibilidad de consumo. Este proyecto de iniciativa de ley, doctor, traerá todavía más dime y direte, porque el gobierno mexicano no le ha querido entrar al tema, derivado de esas discrepancias que hay entre la misma sociedad, entre los propios expertos, y ninguna bancada de los partidos políticos le ha querido tratar el tema, ¿no? Sí, incluso el comité de expertos en este asunto de la Organización Mundial de la Salud ha dicho de manera tajante que no hay pruebas convincentes que demuestren la ventaja de la legalización de la marihuana ni de ninguna otra sustancia tóxica. Así de simple y así de sencillo. Sin embargo, lo ha dicho el presidente, se han esgrimido argumentos como es que va a disminuir el narcotráfico porque ya no va a poder comercializar con ese producto. Sí. ¿Y cuál es la realidad? Uno, el narcotraficante no solamente comercializa la marihuana, tiene muchísimos otros productos. Si tuviera limitaciones en este producto, pues le queda todavía un número muy importante de otros productos. A ello hay que agregar que de llegar a legalizarse con cualquier fin, con cualquier propósito, cabrían dos posibilidades. O se vende con ciertas restricciones, receta médica o a determinadas personas, y se prohíbe a otras como jóvenes, estudiantes, horario nocturno, embarazadas, conductores de vehículos. Esa es una opción con algunas limitaciones, o bien de libre venta, como han propuesto algunas gentes, que sea tan fácil como conseguir un chicle, y así ya no va a haber problema de narcotráfico. ¿Cuáles serían las circunstancias? Uno, si hay con ciertas limitaciones, es obvio que el narcotraficante buscaría esas situaciones de excepción, buscaría a los estudiantes, a los jóvenes, al horario nocturno para comercializar con la marihuana, ¿sí? Y si se permite su libre venta, como la de algún chicle, lo decía hace un par de días y lo quiero repetir ahorita, ¿con qué libertad, con qué confianza nos subiríamos a un avión cuando el piloto ya anda volando desde antes de encender los motores? Entonces, sí. o a un taxi o a cualquier transporte colectivo. Sí, como consumir normalmente tabaco o tomarse una copa, ¿no? Así es. Con la copa, con el alcohol hay algunas limitaciones. Es obvio que sería con algunas limitaciones por sentido común. Pero a ello cabe agregar, ¿tendremos los organismos en quien pudiéramos confiar de que van a llevar un buen control? Las dependencias que se involucren en un control de esta naturaleza, ¿tendrán el suficiente personal capacitado para poder actuar personal en la manera capacitado correcta? Y lamentablemente entra este tema de la corrupción, ¿no? Así es, justamente. Le buscarían las maneras para que un
una sustancia que se convertiría en legal, entre comillas, con sus ciertas limitaciones, como bien comenta doctor, se volvería ilegal en cierto momento, ¿no? De nueva cuenta. Efectivamente. Doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y entraremos al tema ya, primero en el tema del narcotráfico, que ya muy bien lo comentaba y era puntual. Sin embargo, hay una pregunta sumamente importante. El reglamentar o el legalizar la marihuana con términos medicinales sería la puerta de entrada para el uso de otro tipo de drogas, que eso ya bien lo comentaba. El narcotráfico, pues si lo legalizan, al final de cuentas le queda una gama de listas donde traen buenos dividendos, ¿no? La respuesta es sí, pero lo comentamos al detalle en un momento. Muy bien, vamos a una pausa. La diversión de Crackle continúa a través de tu XView sin costo adicional. Disfruta las mejores películas, contenido original y exclusivo, las series más aclamadas como, cuando y donde quieras. Si ya tienes XView, disfrútalo de inmediato. Si no, ¿qué esperas? Con Megacable ya nada es igual. La constelación de YouTube Stars en XView crece con los polinesios, extra polinesios, Crafting Geek y muchos más. En pantalla grande y al instante. Chécalos hoy mismo. Con XView ya nada es igual. Mega Canal. Si crees que puedes tomar la señal de cable sin pagar por ella y que nadie se va a dar cuenta, considera que en realidad es un delito federal que sí es grave y que se castiga con multas y hasta cárcel. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Imagina tu empresa. Imagínala trabajando con las mejores soluciones de Wi-Fi de manera estable, sin límite de usuarios conectados simultáneamente y con tecnología de punta. Imagina controlar los accesos en múltiples dispositivos y tener información analítica de uso de tu red. No importa el tamaño de tus planes, tenemos una solución en red Wi-Fi para tu empresa. Con Hola, eso que imaginas se puede. La solución está a una llamada. 9696.000. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando, para los que nos acaban de sintonizar, con el docente investigador de la Escuela de Psicología de la UNICACH, el doctor Carlos Irán Culebro Sosa, experto también en este tema, hablando de este proyecto, iniciativa de ley para legalizar la marihuana, que ha traído opiniones encontradas, discrepancias, no solo en el ámbito político, sino también en el social. Antes de ir al corte, doctor, ya me respondía así tajante que sí, el uso de la marihuana estrictamente medicinal podría ser la puerta de entrada para el uso de otras drogas, ¿no? De hecho, la mera cuestión de estar analizando este asunto, que es motivo de diversos comentarios en la prensa, la radio y la televisión, el pensar que se pueda permitir con fines medicinales o alguna otra finalidad, está generando en los jóvenes la percepción de que no implica mayor riesgo. Si se está pensando en que se puede utilizar con fines medicinales o recreativos, que es otro uso por el que se ha analizado en algunos otros lugares y momentos, pues los jóvenes están considerando, pues no ha de ser tan dañina. Es más, muchos de ellos, lo he escuchado en muchos momentos, tienen la certeza que la marihuana es menos tóxica que el tabaco. Y su argumento es, se trata de una sustancia natural. No ha pasado por el proceso de industrialización del cigarrillo. Sí. Y entonces este pensamiento lógico es totalmente equivocado. La marihuana causa serios problemas, repito, a la salud física y mental del consumidor. Doctor,
las discrepancias vienen en diversas partes del mundo, y por eso le hacía la pregunta si México iba a ser o éramos el patito feo, porque está ahí, nadie le quiere entrar al quite. En el corte ya me decía la postura del gobierno actual, específicamente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el que pues el último que tiene que decidir pues es el presidente, y después en la Cámara de Diputados, y con la mayoría morenista, pues al final de cuentas lo que decida el presidente. Pero sí ha habido algunos índices en que sí se muestran a favor de poder legalizar la marihuana, ¿no? Hay argumentos a favor que han justificado la autorización que ha ocurrido en Estados Unidos, pero, perdón por la redundancia, a mayor facilidad de acceso, mayor consumo, y repito, los estados en donde se han autorizado están pidiendo a la ciudadanía que se eche marcha atrás. Lo que sucedió cuando se consideró hay que darle mayores dosis permitidas a un joven sin que esto sea delito, a lo mejor así ya no se ven impulsados a consumirlo. Y también relacionado con este asunto, un argumento a favor es, al legalizarla, con fines medicamentosos o cualquier otro propósito, se van a recaudar una buena cantidad de impuestos. Y estos impuestos se pueden destinar al tratamiento de usuarios. Suena interesante, ¿verdad? Pero hay algunos cálculos que demuestran claramente que estos impuestos, por muy altos que fuesen, serían insuficientes para atender a la población actual, y no el incremento de consumidores que necesariamente ocurriría al tener mayor facilidad, con fines medicamentosos, con fines recreativos, porque está permitido su consumo en determinados horarios o cosas por el estilo. Entonces, al final de cuentas es todo el dinero que hoy en día, como es ilegal, se va al mercado negro. Así es. ¿No? Así es. Todo eso se recaudaría en el tema de impuestos. Dice que hay números interesantes, por ejemplo, en Estados Unidos, y ya lo mencionábamos, dentro de estos 28 estados donde se puede consumir la marihuana con términos medicinales de manera legal en la Unión Americana. Ellos tienen sus propias estadísticas, y de ahí vienen las discrepancias en otros países, que está el estire y afloje en este tema. Y es que al menos en Estados Unidos se ha legalizado la marihuana donde los estados existe la legalización. Dicen ellos que se han reducido las muertes por sobredosis y el tema de violencia, que no es la violencia, dicen ellos, no está relacionado con el consumo de la marihuana. Bueno, yo me pregunto y pregunto al auditorio que nos escucha, esta legislación, esta anuencia no data de mucho tiempo, luego entonces las estadísticas, por muy confiables que sean, no pueden cubrir un tiempo lo suficientemente razonable para asegurar de manera categórica, como parece ser que ahí se dice, que hay una disminución. ¿Cuál es el tiempo en que se ha medido esto? Sí. ¿Sí? ¿Abarca los 7 días de la semana? ¿O nada más de lunes a viernes? Y los sábados y domingos no. Sí, de ahí, ¿Sí? ¿Abarca todos los horarios o nada más en horas hábiles? Hijos, sí, son temas... ¿Abarca todos los estados, los 28 estados, como ahí se asegura? Con todas las poblaciones, sí, para que pudiéramos decir los parámetros, ¿no?, parámetros de esta medición y lo que hacen esta publicación. Este documento resulta muy interesante porque lo publica la Organización Mundial de la Salud en este tema. Lo que le da credibilidad, si es de la OMS, le da credibilidad. Reconozco desconocer la existencia de ese texto. Fíjese, doctor, regular la marihuana medicinal aumentará el crimen asociado al consumo de esta droga. Hablando, porque aquí entraría temas también educativos, ¿no? De cómo está el nivel de violencia hoy en día en nuestro país. Ahí ejemplificamos Estados Unidos.
pero el poder dar un paso hacia la aprobación de este tema, ¿podría aumentar la violencia en México? Cabría la posibilidad, lo digo entre interrogantes, aunque etimológicamente la respuesta es un sí afirmativo. La resina de la marihuana se conoce como hashish, Sí. Que es una sustancia altamente tóxica porque tiene mayor cantidad de THC. Del hashish se derivó la palabra hashishino, actualmente asesino. Entonces, un asesino etimológicamente es aquel que está bajo los efectos de la marihuana, por lo consiguiente, mayor violencia y agresividad. Y yo tengo mis dudas que así sea, aunque hay esta consideración etimológica. Sí, regular la marihuana, por eso es importante e interesante el tema, porque tanto los especialistas, la sociedad misma tiene sus... Y lo que es evidente, es que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas ilegales. En nuestro país, muchas personas se inician con el tabaco, con el alcohol, marihuana y después a otros productos. Sin embargo, cabe esperar que por todo este análisis que se está hablando sobre esta iniciativa de ley, que algunos jóvenes empiecen a iniciarse directamente con la marihuana. Así de preocupante es esta mero análisis sobre las posibilidades de que se legalice con cualquier fin. Y ya no digamos si esto se convierte en una realidad. ¿Cómo avisora, doctor, el poder legalizar? Lastimosamente, lo dijo al principio, ¿vamos hacia ese camino? Bueno, hacia lo que vamos, en las circunstancias en las que estamos, es que el consumo de drogas en general y por lo consiguiente de la marihuana en todo el país va en aumento. La edad de iniciación cada vez a edades más tempranas, entre los jóvenes cada vez una mayor actitud de aceptación, y yo quisiera ponerme como ejemplo de lo que sucedía hace muchos años cuando yo estaba aquí en la preparatoria. Había una persona de quien se decía era marihuano, pero esa sospecha era motivo, pues que nadie del salón le dijéramos la palabra. Era un marihuano, como si una figura diabólica. Sí. Claro, era una situación extrema. Ahora entiendo que no era eso lo que el joven merecía, sino apoyo, comprensión, de ser cierto. Estigmatizamos esa palabra. El que consume esta sustancia, la marihuana, lo calificamos de ese modo. Así es marihuano. Es marihuano, con una connotación peyorativa. Y eso es un rechazo a la ciudadanía. Así es. Una mejor denominación es dependiente, fármaco dependiente, es decir, que tiene una dependencia a un fármaco o droga y como tal es un enfermo que necesita ayuda, que necesita una atención especializada para superar el problema que tiene, como si fuera un problema de riñones, de hígado, pero en este caso es una adicción. Sí, porque ahí una vez aprobándose esto, ahí entraría el quite el sector salud. Regularización, mayor capacitación, especialistas en torno al tema para el tratamiento para los farmacodependientes, ¿no? Y lo que yo pienso desde una posición diferente es que lo que hay que enfatizar son las acciones preventivas y dando prioridad a las sustancias que están antes de la marihuana, como son el tabaco y el alcohol. El alcohol también los jóvenes ya no tienen conciencia de la adicción que genera, lo consumen abiertamente en casa, muchas veces los padres son los mismos, mejor que tome en casa mi hijo y no fuera de ella, aquí puedo controlar la cantidad que consume, y de esta manera está propiciando
un problema. O situaciones equivocadas como decirle al hijo que no vaya a tomar licor y esto lo hace el padre con una copa de vino en la mano. Pero allí estas acciones, algunos países como Suecia, que han intensificado sus acciones preventivas, han tenido resultados extraordinarios. Lo que sucede es que también en las acciones preventivas como país se han cometido algunos errores. Se han cometido algunos errores como suponer que la prevención es nada más dar pláticas a jóvenes y estas pláticas tienen muchos inconvenientes si lo dejamos nada más ahí. Algunas veces se mide el impacto de una charla por el número de asistentes. Y ese número de asistentes puede estar haciendo referencia a personas que se quedaron con dudas, o lo peor, hablando de algunos efectos que provoca, despierta el interés por probarlo. Cualquier droga. Y recordemos que la curiosidad es una causa muy importante para el inicio de las drogas. La curiosidad mató al gato. Así es, lo dice con justa razón ese refrán, que no por ser popular deja de ser menos cierto. Sí, hoy en día precisamente hablamos de los términos educativos y lo que mucho nos falta en nuestro país es precisamente las acciones preventivas, lo vemos en diversos temas, ¿no? Y de mucha naturaleza, de muy diversa naturaleza. Políticas públicas que no precisamente han sido positivas. Así es. De ahí viene la controversia de legalizar la marihuana. Pero no es por ahí, si esto no se está haciendo bien, entonces esto otro no, hay que corregir lo que se está haciendo mal y que en otros países ha funcionado. Lo malo es que no se corrige. Así es. Porque estamos por lo menos años luz en atrasos, a diferencia de Estados Unidos, países europeos, ¿no? Así es. Quisiera poner un ejemplo de todo eso que estamos diciendo. En el caso del tabaco, afortunadamente gracias al convenio marco por el control del tabaco que ha sido firmado por todos los países miembros de la OMS, pues hay una serie de restricciones, su venta, letreros cada vez más grandes, incremento en los impuestos, áreas en que no se permite su consumo, y esto está sirviendo como un freno. ¿Y por qué no hacer lo mismo en relación al alcohol? No hay ninguna leyenda en las bebidas alcohólicas de que es un producto que genera adicción. No hay ninguna leyenda en las bebidas alcohólicas de que es la principal causa de accidentes automovilísticos, de divorcios, de faltas laborales, de accidentes de trabajo y tantas cosas que ocasiona. Entonces, algo similar hay que hacer con la marihuana. No, como no funciona, entonces hagamos esto. Hay otra situación todavía más preocupante, que es la reducción del daño. Esta política que se ha llevado en algunos países en relación a la marihuana y a otras sustancias consiste en, como no podemos evitar que se drogue, pues veamos que lo hagan en condiciones higiénicas. Si un grupo se está intoxicando vía intravenosa, le demos jeringas estériles para que no se contagien entre sí ni de ninguna otra patología. Entonces, esta política, en lo personal, es un reconocimiento a que no se puede hacer nada más, y yo estoy convencido que sí se puede hacer. Un mayor énfasis en evitar el problema. Es mejor prevenir que lamentar, como también lo dice otro refrán popular. Por supuesto. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos ya para el último bloque, que hay temas que quiero tocar con usted, que al final de cuentas seguirá estando ahí en el tintero. Vamos a una pausa, volvemos. La diversión de Crackle continúa a través de tu XView sin costo adicional. Disfruta las mejores películas, contenido original y exclusivo, las series más aclamadas como, cuando y donde quieras. Si ya tienes XView, disfrútalo de inmediato. Si no, ¿qué esperas? Con Megacable ya nada es igual. La constelación de YouTube Stars en XView crece con los Polinesios,
Extra Polinesios, Crafting Geek y muchos más. En pantalla grande y al instante. Chécalos hoy mismo. Con XView ya nada es igual. Mega Canal. Si crees que puedes tomar la señal de cable sin pagar por ella y que nadie se va a dar cuenta, considera que en realidad es un delito federal que sí es grave y que se castiga con multas y hasta cárcel. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Imagina tu empresa. Imagínala trabajando con las mejores soluciones de Wi-Fi de manera estable, sin límite de usuarios conectados simultáneamente y con tecnología de punta. Imagina controlar los accesos en múltiples dispositivos y tener información analítica de uso de tu red. No importa el tamaño de tus planes, tenemos una solución en red Wi-Fi para tu empresa. Con Hola, eso que imaginas se puede. La solución está a una llamada. 9696 000. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en su programa A Fondo hablando de la iniciativa o el proyecto en torno a la legalización de la marihuana con términos medicinales que ha traído mucha controversia y por eso estamos hablando a fondo con el doctor Carlos Irán Culebro Sosa. Hablábamos podría ser la puerta de entrada para poder legalizar otro tipo de drogas, pero sin duda, y por eso hablaba del término educativo, cultural, las pocas acciones preventivas que se necesitarían fortalecer una vez que se aprobara esta iniciativa, porque lamentablemente en nuestro país, si hoy los niveles de violencia son preocupantes y no se hace nada por contrarrestarlo, imagínese legalizarlo. Así es. A ello hay que agregar una situación que vale la pena subrayarlo. Tiempo atrás, México en el mundo del narcotráfico destacaba porque tenía una de las marihuanas con mayor cantidad de THC, la famosa Golden Acapulco. Desafortunadamente, con los avances tecnológicos, ahora la marihuana que se comercializa en muchos países a través de hierbas genéticamente modificadas tienen una mayor cantidad de THC, de manera que aquella Golden Acapulco ya quedó un poco en el olvido hay otras pero mucho más tóxicas que ello. Entonces hay mayores impactos por el consumo de esta hierba. Suena interesante, ¿no? Así es. Suena interesante. ¿Y lo veríamos normal, doctor, una vez que, si el poder legalizar la marihuana, que un doctor te pueda recetar la marihuana? Bueno, si es un producto medicamentoso y la persona lo requiere, como en aquellos casos que se mencionaban al inicio del programa, sí. El riesgo va a ser factible porque, repito, ese producto medicamentoso no contiene la marihuana en todo su contenido, sino el elemento activo para el propósito por el que se está destinando. Entonces ahí sí no habría mayores problemas. Hay muchas sustancias también adictivas o que se dan en pequeñas cantidades, como todos los derivados del opio, que son analgésicamente muy potentes y se suministran en dolores muy intensos, en dosis adecuadas en función de la edad, la constitución física del sujeto. Creo que por ahí estaría siendo efectiva y positiva, ¿no? Sí. Que sea estrictamente controlado. Porque hay medicamentos sumamente controlados que no cualquiera tiene acceso. No cualquier médico tiene acceso. Y a excepción y es un recetario especial. Médicos, ¿no? Es un recetario especial. Sí. Así es. En esa manera podría funcionar.
para algunos casos muy concretos y específicos, Pero ya de manera generalizada, al menos sí traería opiniones sumamente encontradas como las ha tenido el hecho del incremento de la violencia, aunque dice la Organización Mundial de la Salud que una conjunción entre el alcohol, el tabaco, la marihuana disminuye la agresividad de un ser humano. Bueno, lo dice un organismo muy acreditado y lo tomaré como dogma de fe. De otra manera no lo aceptaría. ¿Usted, doctor, está a favor o en contra? ¿De la legalización? Sí. Totalmente en contra. Totalmente en contra, incluso con estos fines medicamentosos, porque cabe la posibilidad de que con médicos deshonestos se desvíe o se abuse de la dosis. En las instituciones de seguridad social en el país se manejan productos medicamentosos con capacidad de generar adicción, como son ansiolíticos, tranquilizantes y de otra naturaleza. Y se dan 3 circunstancias con ese tipo de productos. 1, le cayó bien a la madre, a la hija, a la vecina, a cualquier persona, y el sujeto le empieza a consumir. Toma, sobró esto de mi botiquín, y vas a ver que vas a dormir muy bien con este. Es decir, se toman sin prescripción médica. 2, hay casos en los que se abusa de la dosis indicada. Hay algunos productos que son capaces de regular el peso, pero no quitan el peso, no bajan el peso, perdón, quitan el hambre. Pero un pensamiento lógico pero erróneo en muchas damas, que son quienes más recurren a estos productos. Bueno, si me dio media pastillita y el mes pasado bajé 3 kilos, pues si me tomo una pastillita este mes, mínimo bajo 5. Y no, esa media pastillita está indicada para no caer en la adicción, y no por ser una pastilla entera va a bajar más de peso, porque el efecto es quitar el hambre, no quemar grasa. Lastimosamente viene el autoconsumo, ¿no? Y hay otra tercera circunstancia. A veces el médico puede indicar uno de estos productos ante situaciones de ansiedad, depresión, insomnio, sobrepeso, de manera muy apresurada, sin caer en un análisis detallado, porque el tiempo de que dispone no se lo permite. Se abusa del producto, la dama, porque se da más en sexo femenino, se siente muy a gusto con esa pastillita. Sí. Y para la siguiente cita, ya no va a la búsqueda del médico para que la atienda, sino para que le vuelva a dar esa pastillita. Entonces, el tomarlo sin prescripción, abusar de la dosis indicada y excepcionalmente una mala prescripción, están siendo causas de problemas. ¿Para qué agregamos una más? Exacto. ¿Para qué agregar una droga más a las que ya están generando problemas? ¿No? Así es. Por eso remarcaba mucho la principal causa de muerte hoy, no solo en Chiapas, en el país, es el consumo del alcohol. Así es. Enfermedades relacionadas con el abuso del alcohol. Sí, con el abuso del alcohol. Pues quedará mucho tela de dónde cortar este tema, que es sumamente importante, que trae opiniones encontradas, a favor, en contra, pero que hoy lo que nos ha platicado, doctor, pues ha sido enriquecedor, y obviamente estas inquietudes en torno a lo que piensa la sociedad, lo que piensan los especialistas, pues será un punto importante y medular para que el sector político pues le entre al toro por los cuernos. Con pleno conocimiento. Y con pleno conocimiento, y sobre todo a lo que se va a enfrentar la sociedad. Si no se hace con las medidas preventivas adecuadas
para que en vez de que se haga un bien, se pueda hacer un mal, ¿no? Así es. Doctor, le agradezco mucho de haber estado con nosotros. Y ya sabe, aquí es su casa y nos vemos en la Muy próxima. amable, seguro que sí. Y el agradecimiento también es para usted, el habernos acompañado, y nos vemos en la próxima. A fondo. Megacanal Tuxtla Gutiérrez.